Fernando Rodríguez Sanguinetti, director de la Caja de Profesionales, en nuestra columna de los martes ahora en el programa Todas las Campanas de la 970 Radio Universal. Hoy quería comentarles 4 cosas. Vamos a analizar un asunto que ha tomado estado público, no por cuestiones de la Caja, sino por cuestiones que tienen que ver con la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, la Fiscal General de la Nación, la Fiscal Ferrero, pidió una información a la Caja de Profesionales. Envió un listado, en definitiva, a la Caja, pidiéndole información acerca de si los abogados que estaban en ese listado, creo que son fiscales y personal de la Fiscalía, que no puede tener ejercicio liberal de la profesión, es decir, que no pueden trabajar como abogados fuera de lo que es su tarea en Fiscalía, lo estaban haciendo o estaban habilitados a trabajar. Y esa es una información que nosotros creemos que la Caja debe estar dando a la ciudadanía toda, no solo a la Fiscal General de la Nación. Que no se está violando ningún código, ninguna ley, ningún dato personal, en el sentido de que cuando alguien pregunta por un profesional para saber si está habilitado a trabajar y lo quiere contratar, no tiene forma de hacerlo en la Caja. Nosotros hace 4 años que venimos insistiendo con esto, con tener un buscador en la página de la Caja de Profesionales, donde uno cargue la información que tiene del profesional y le diga si está habilitado a trabajar. Nada más, ni siquiera que no está habilitado, solo si está habilitado a trabajar. Eso es lo que se hizo. Después lo demás tiene otras connotaciones políticas, ideológicas, en fin, partidarias, que no tienen nada que ver con la Caja de Profesionales. Esa resolución que votamos por mayoría en el directorio, la votamos conjuntamente con los integrantes del Poder Ejecutivo. O sea que creo que no hay ninguna cuestión, no hubo ninguna consideración de tipo político o partidario en el directorio, que no corresponde, pero tampoco la hubo, ni en micrófonos, porque se graban todas las sesiones y las reproducimos en versión taquigráfica cuando se publican las actas, ni fuera de micrófono. La verdad que no hubo ninguna intencionalidad de ningún tipo, más que apoyar al sistema judicial de la República. Ante una consulta de la Fiscal General de la Nación, en un listado donde ella misma se incluyó, bueno, nos pareció importante contribuir a la claridad del sistema. Y sobre todo por los profesionales, porque los profesionales que aportamos a la Caja y que estamos al día y que ahora vamos a estar habilitados a votar en las elecciones del 10 de diciembre de 2025, vamos a votar el directorio y la nueva comisión asesora y de contralor. Estamos habilitados los que estábamos al 28 de febrero de este año al día con la Caja y con los aportes a la Caja, además de los jubilados. Y eso es lo que entendemos que deberíamos estar dando la Caja de Profesionales como información sobre los profesionales. No entendemos después lo otro que está en derredor de todo este asunto político y partidario. No nos corresponde, creo que no tiene nada que ver con la Caja de Profesionales. Pero más aún, a mí me gustaría, lo voy a hacer acá, en línea, visitar la página del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene un buscador que establece una consulta de profesionales habilitados. Entonces, uno ingresa allí y carga la información del profesional que debería de estar habilitado por el Ministerio de Salud Pública y nos aparece si está habilitado o no. El nombre, el documento, aparece allí la profesión y la especialidad. Si está allí en ese buscador, quiere decir que está habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Esto no viola ningún código, ninguna ley, ninguna norma, y está hace años en el Ministerio de Salud Pública. Es decir, uno se va a atender con un profesional, quiere saber si está habilitado y en qué especialidad está habilitado. Bueno, ¿cuál sería la diferencia con el resto de las profesiones? Que la Caja de Profesionales tenga el mismo buscador en donde uno cargue cierta información, el buscador nos busque y nos diga si está habilitado por la Caja de Profesionales o no. Como eso es lo que pidió la
la Fiscalía, como eso fue lo que pidió la Fiscalía, esta fue la información que se le brindó. Y no más que esa. Después, la instructora sumariante de una funcionaria que aparentemente estaba en cierta infracción, que no sabemos cómo siguió tampoco, no se le brindó más información porque tampoco era la fiscal la que la estaba pidiendo y era para un caso interno particular administrativo de la Fiscalía y ya no tenía sentido la información que nos estaban solicitando. Por lo tanto, allí sí probablemente operaba el código tributario y el secreto de la información sobre las personas, ¿no? Pero en el otro caso, en la información primaria, no solo no nos parece, sino que además el Ministerio de Salud Pública hace lo mismo con los médicos y con el personal de la salud. Por lo tanto, es algo que reclamamos nosotros desde el orden profesional y hemos propuesto en directorio más de una vez. Y bueno, y siempre están esos informes que no son vinculantes de los servicios profesionales de la propia caja que dicen que no, que hay que tener cuidado, que ojo con esto, con lo otro, con la ley, con el decreto, y entonces terminamos no haciéndolo. Cuando a todas luces arrojaría, y valga la redundancia, luz sobre aquellos profesionales que estamos habilitados a trabajar como profesionales universitarios y que cumplimos con la ley. Eso permitiría ese buscador y aportar información no solo a los ciudadanos que van a contratar un abogado y quieren saber si ese abogado está habilitado, porque si no está habilitado capaz que todo lo que haga en nombre suyo va a carecer de validez. Ese abogado o ese médico o ese arquitecto, uno pone en el profesional su vida, en muchos casos, su libertad, sus bienes, su seguridad personal, su salud. Y bueno, si tiene que cumplir con una norma, con una ley que dice que para trabajar como profesional independiente tiene que estar registrado en la caja y estar aportando, estar habilitado, bueno, tiene que estar habilitado. No vemos mucho el aspecto negativo de esto, ¿no? Y lo otro es para los profesionales, propiamente dicho, porque los profesionales que aportamos y que trabajamos y que cumplimos con la caja, deberíamos tener el beneficio de ser difundidos en la medida que lo requiera el ciudadano, para que la gente sepa quiénes somos los que estamos en regla y cuando se consulta sobre uno, que vean que estamos al día y en regla con la caja. Pero no solo para los ciudadanos, para los organismos del Estado incluso, y privados, que puedan consultar si el profesional que van a contratar está al día, está al día con la caja o está habilitado. Los organismos públicos, un arquitecto que va a presentar planos, un abogado que presenta un escrito en la justicia o en otro organismo o en cualquier organismo donde hayan trámites donde los profesionales presentan contadores, médicos, agrónomos, veterinarios o lo que fuere, presentan documentos con su firma, que además de llevar un timbre profesional que corresponderá al trámite, deben estar habilitados. Y habilitados por la caja, en el sentido de estar al día con sus aportes a la caja. Bueno, eso facilitaría todo el sistema, haría mucho más equitativo el sistema, para evitar la evasión, para evitar el juego de la mosqueta, ese que donde 3, 4 profesionales de la misma profesión se amigan, uno aporta y los demás trabajan y después el que firma es el que aporta. ¿Qué pasa? Ha pasado mucho, es razonable, en algunos casos la gente tiene problemas de poder pagar a la caja, pero también tenemos que ver el otro lado, ¿no? El otro lado del mostrador es aquel que hace el esfuerzo por pagar la caja para poder trabajar. Entonces, un simulador de esto, una información de esto, una consulta, un sistema de consulta de profesionales habilitados por la Caja de Profesionales, similar al que tiene el Ministerio de Salud Pública hace muchos años, me parece que sería fundamental, sería importantísimo para todos. Por lo tanto, reiteramos no solo lo que votamos en directorio, que creemos que no estamos violando ninguna ley, ningún principio, ninguna ordenanza, ningún reglamento, sino que además creemos que es absolutamente posible y facilitaría mucho la actividad de la propia caja y de los
y de los profesionales todos, además de la ciudadanía en general. Bien, este tema tiene más para adelante, seguramente, desde el punto de vista político partidario, desde el punto de vista nuestro, lo propondremos nuevamente como plataforma para la elección de autoridades del directorio y de la Comisión Asesora de Contralor para el 10 de diciembre. Va a integrar, como ya integró nuestra plataforma electoral, porque, bueno, insistiremos y si logramos tener mayoría en el directorio, trataremos de convencer al resto del directorio para que esto sea una posibilidad que mejore la condición de los profesionales que aportan, de los que cumplen, y que regularice a muchos profesionales que no lo están haciendo, que no están ejerciendo de forma regular. Y que además, bueno, le dé a la ciudadanía un viso de transparencia de la actividad de los profesionales, que si usted no pide un acceso a la información pública para averiguar si un profesional está activo, está habilitado por la caja, no lo tiene fácil. Otro asunto que queremos volver a mencionar es el artículo 12 de la ley 20.410, la última ley de reforma de la Caja de Profesionales. El artículo 12 estableció que aquel profesional que tenga 70 años cumplidos y por lo menos 15 años de aportes efectivos a la caja, puede jubilarse con otras jubilaciones o pensiones que tuviera en su haber, ¿sí? Uno tiene una jubilación de la caja notarial y tiene una jubilación del BPS, y si tiene una posibilidad de jubilarse por la caja de profesionales, le estaba vedado por ley, porque no podía tener más de otra jubilación, una más nada más. Bueno, en el acuerdo interpartidario que hubo en el Parlamento, llegaron al acuerdo de que las jubilaciones de las personas afiliadas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios que accedan con al menos 70 años de edad a la causal jubilatoria normal serán compatibles con el goce de otras jubilaciones o retiros, siempre que se cuente con un tiempo mínimo de 15 años de servicio, con cotización efectiva en la caja. Esto es lo que dice el artículo. No pone condiciones, no pone plazo, no dice desde cuándo, hasta cuándo, a partir de qué momento estén cumplidos los 70, si ya tienen que estar cumplidos, si los pueden cumplir el año que viene, este año u otro año. Lo único que establece la ley aprobada es que después, en el artículo 25, dice a partir de cuándo rige esta ley. Y dice, la presente ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, salvo aquellas disposiciones especiales en las que se establezca una vigencia diferente. En este artículo no hay ninguna disposición especial, en el artículo 12, que diga lo contrario, o sea que empezó a regir el 1 de agosto de 2025, y creemos que no puede haber dos bibliotecas distintas en este sentido, que expliquen esto que estamos diciendo nosotros. Bueno, esto lo sostuvimos en el directorio, pero bueno, increíblemente tuvimos el apoyo del único abogado que también integra el directorio, que estableció conjuntamente con nosotros, no solo afirmó lo mismo que afirmamos nosotros, sino que explicó con lujo de detalle jurídico el por qué sostenía que lo que había que cumplir es esto, ¿no? Dice, habló de los supuestos fácticos que tienen otras leyes que se aprobaron sobre la reforma de la seguridad social, por ejemplo, la ley 20.130. Nos habló también de que en esta ley tenemos una legislación específica para la causal jubilatoria común. Esta causal jubilatoria común es diferente a la regla general, y esta ley para los alcanzados en el régimen previsional de la Caja de Profesionales particularmente. Debemos adaptar el artículo 2, el artículo 4 de otra de las leyes, y toma allí algunas, y hace además algunas, no son interpretaciones, sino afirmaciones, ¿no?
No podemos, a través de una vía interpretativa tan oblicua, restringir un derecho. El Estado de Derecho se justifica a través de la garantía de los mismos. Si no fuéramos un Estado de Derecho, dice este colega integrante del directorio, están las actas publicadas, el acta número 210, en las páginas 15, 16, 17, del 21 de agosto de 2025. Estamos a un mes de estas afirmaciones. Aplicarán una metodología racional. ¿Qué harían los jueces si hubiera un reclamo sobre este artículo? Dice, aplicarán la metodología racional, proporcional, la lógica sistemática. Podrían contar con algún elemento histórico si hubiese en el trámite parlamentario, que es clarísimo, porque el acuerdo en el trámite parlamentario fue que esto empezara a regir al otro día, al otro mes de haber sido aprobada la ley y promulgada y publicada, o sea, a partir del 1 de agosto. Pero, en la caja de profesionales, la mayoría, integrante del directorio, solicitó a los funcionarios de la caja, a los empleados, que, hicieran su estudio, y de su estudio de la aplicación de este artículo terminaron coincidiendo con que el artículo, la ley 20.130 y la 20.410, en otros artículos que no tienen que ver con esto, o colindantes, terminan primando sobre la última ley aprobada. Entonces, viólase todo el derecho y los principios del derecho, que la última ley aprobada es la que deroga o sustituye las medidas adoptadas en leyes anteriores, de anterior factura y entrada en vigencia. Por lo tanto, la nueva ley, y además específica para la caja de profesionales, es la que estableció esta condición de, a partir del 1 de agosto, quien tuviera 70 años de edad cumplido y 15 de aportes efectivos pudiera jubilarse por lo que llamábamos antes edad avanzada. Lo que pasa es que se hace un entrevero con qué es jubilación causal común y qué es causal. Tiene varios nombres para llamar la misma cosa. En una ley lo llama de una manera, en otra de otra, y entonces, empiezan estas cosas de la interpretación. Y el directorio de la Caja de Profesionales no tiene nada que interpretar. Quien interpreta es el Poder Ejecutivo a través de el decreto reglamentario, que dice esto fue así, esto fue así, sobre todo porque fueron los que negociaron en el Parlamento con el sentido que se le quiso dar a cada uno de los artículos. Por lo tanto, no solo no estamos de acuerdo con lo que se terminó votando, sino que además quien defendió la posición que nosotros mantuvimos, después fue quien hizo la fundamentación para votar todo lo contrario. Entonces, en el plazo de 2 semanas, quien hizo una brillante defensa del artículo de ley que establece la ley y lo que dice claramente, terminó haciendo la justificación de la ley, de lo contrario de lo que establece la ley. Está advertido el sistema político, están advertidos los senadores y diputados que interactuaron en este proyecto de ley. Lo sabe el Poder Ejecutivo porque tiene 2 delegados en el directorio de la Caja. A nuestro juicio se está violando el derecho de estos profesionales. Cuando yo dije, nos vamos a llenar de juicios, algunos se encogió de hombros y dijo, que se presenten y resolverá la justicia. Yo creo que el cumplimiento de un derecho es el cumplimiento de un derecho, más allá que quizá a la Caja haya unas pocas decenas de profesionales que terminen cobrando una jubilación que por legislaciones anteriores tenían vedada. Pero así es como funciona el directorio de la Caja. Lamentablemente terminamos perdiendo esta votación que era clarísima y que era de estricto sentido de justicia para con esos profesionales que aportaron 20, 25, 28 años a la Caja de profesionales y no se podían jubilar porque ya tenían otras 2 jubilaciones. Absolutamente injusto el sistema, donde uno se aporta a 8 sistemas de seguridad social y los tiene el país y los obliga a la ley a aportar a la Caja, porque para poder ejercer uno tiene, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Uno tiene que estar habilitado en la Caja y tiene que estar aportando en la Caja. Le obligan a aportar para su seguridad social y luego le negaban la seguridad social porque ya tenía otra jubilación. Lamentable todo este episodio que,
les contaremos cómo sigue. Por ahora, el directorio aprobó esta resolución de una interpretación oblicua, torcida, entreverada, en donde cita artículos de leyes que quedaron en desuso en la materia, por lo menos. Así que bueno, les avanzaremos mayor información en alguna próxima intervención en la radio. Vamos a hablar ahora de la famosa, ya a esta altura famosa, Comisión de Expertos de la Caja de Previsionales. Aquella que también esta ley promovió como parte del acuerdo del gobierno con la oposición, una comisión de expertos que dice claramente, y lo hemos dicho nosotros, y algunos actores del Poder Ejecutivo se han enojado con nosotros, han salido a declarar y nos han amenazado de que no podemos hablar y de que hay un código de ética del funcionario público y que no podemos decir las cosas que podemos decir. Nosotros creemos que hemos actuado estos 4 años al frente de nuestro lugar en el directorio de la Caja de Previsionales, en el que salimos electos, trabajar con transparencia, ¿no? Apoyamos las primeras propuestas de algún colega del directorio en el tema de las actas, ¿no? Las actas del directorio se publicaban a los 6 meses. Por falta de personal, por problemas con los sistemas informáticos que desgrababan estas cosas y que no era fácil y que, bueno, terminamos contratando una taquígrafa que toma las sesiones en forma taquigráfica, la palabra de cada director, además de estar grabados por varios grabadores. Por lo tanto, ahora tenemos las actas en 15 días. Y es lo que hemos trabajado siempre, en la transparencia. La gente, este es el simulador, no el simulador, el informador de profesionales activos o habilitados por la Caja para trabajar en forma independiente, como tiene el Ministerio de Salud Pública que hablábamos al principio. Es decir, transparencia, información a la gente. La Caja no puede ser un coto cerrado, una cosa exclusiva, una cosa escondida. La Caja tiene que abrirse a la gente y sobre todo abrirse a sus afiliados. Porque para que podamos recuperar los 113.000 afiliados activos en edad laboral que no están aportando a la Caja de Previsionales, aportan a otros sistemas o trabajan en cosas paralelas a la profesión para no aportar a la Caja de Previsionales, es difícil recuperarlos cuando no tienen información y todo se da en clave o hay que reclamar para que se dé la información. Nosotros, si nos toca estar al frente de la Caja de Previsionales o integrar una nueva mayoría, que esperemos que suceda por el bien de la Caja y por el bien de los profesionales, la verdad, el 10 de diciembre, bueno, trabajaremos en estas cosas, ¿no? En dar transparencia, en el cumplimiento de la ley, en fin, de las prohibiciones legales que hay en cuanto a la difusión de alguna información sensible, pero no de toda la información. La información tiene que estar en manos de los dueños de la Caja, que son los profesionales. Tanto los que aportan y están activos, como los jubilados que trabajaron y cobran una jubilación. Pero también de los pensionistas que tienen una pensión porque algún familiar fue profesional activo o jubilado, y para aquellos que no aportan, porque la gracia es que ellos se enteren de qué está pasando en la Caja, que vean una Caja nueva, que resuelve, que tiene ímpetu, que tiene empuje, que tiene dignidad, que tiene transparencia, que se trabaja con la honestidad intelectual de decirle a la gente cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que proponemos para solucionarlos, o la honestidad de decir, bueno, esto no lo podemos solucionar, o esto no se puede cambiar, o esto no se puede salir. Pero en la Caja de Previsionales, cuando uno aporta una idea, lo primero que le dicen es no. Después vemos si 4 años después, como nos pasó, termina percolando esa idea y termina cambiándose el sentido de lo que nosotros proponíamos hace muchos años. Todo es muy complicado en la Caja de Previsionales y bueno, estaremos para proponer las modificaciones que sea de recibo y que le convengan a la Caja de Previsionales. Ese artículo 14 que crea
la Comisión de Expertos en Seguridad Social dice que estará abocada a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Es decir, reconoce el mismo texto de la ley que no se reformó la Caja de Profesionales. Lo que se hizo fue, y lo que dijeron algunos actores políticos relevantes del Poder Ejecutivo, fue el salvataje. Es decir, bueno, veamos cómo aportan los activos, los jubilados, más de lo que ya corresponde que aporten y mucho más de lo que aportan en otros sistemas, y además hagamos un complemento que aporte rentas generales, el Estado, la sociedad toda, ¿sí? Que no es la parte mayoritaria. Tengan clarísimo que no es la parte mayoritaria lo que aporta el Estado. Salieron números que no son reales. Bueno, se afirmó que eran 80 y algo de millones de dólares que iba a aportar el Estado, la sociedad toda, y que eran por 20 años que se solucionaban los problemas de la caja, y bueno, en los últimos números que nos aportan los servicios de la caja no dicen eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A trabajar para una reforma de la Caja de Profesionales. Esa reforma de la Caja de Profesionales establece una serie de puntos que deberíamos trabajar en esa comisión, que tenía 120 días para trabajar y ya pasaron prácticamente 60. Nos comimos la mitad del plazo, estamos esperando el decreto reglamentario. Esto se podía haber trabajado sin ningún decreto reglamentario, porque un intercambio de ideas, un intercambio de información, un intercambio de propuestas, lo podíamos haber hecho en este tiempo. Ideas hay, propuestas hay para reformar la caja. Algunos de los puntos que establecía la ley que debería estudiar esta comisión es la sostenibilidad económica y financiera del régimen en el mediano y largo plazo. Yo diría en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque no está solucionada la sostenibilidad. La garantía de ingresos adecuados en la etapa pasiva mediante mecanismos contributivos y eventualmente no contributivos. Es decir, a ver, la gente se jubila y tiene que pagar un nuevo impuesto para pagar su propia jubilación. Ya pagamos el IAS, los jubilados de la caja, que va para el BPS, a subsidiar las actividades del BPS, no solo las jubilaciones, sino que además tienen que pagar una tasa de contribución pecuniaria, que en la gran mayoría de ellos, el 85%, pagan un 5% de sus ingresos nominales. Por lo tanto, en términos reales, son mucho más altos. También la ley aprobada dice la adopción de medidas tendientes a ampliar la base de aportantes, incluyendo análisis de mecanismos para la efectiva incorporación de profesionales que declaran no ejercicio. Es decir, es lo que estamos proponiendo, ¿no? Además del estricto control de los aportantes, un buen equipo de inspectores para controlar el ingreso real de la caja y el impacto sobre la equidad y viabilidad del régimen. Bueno, ahí está todo el tema de las unipersonales, un sistema de dependencia encubierta, en donde los profesionales facturan como una empresa unipersonal de servicios profesionales, aportan al BPS y no aportan a la caja. Y en definitiva, utilizan, de alguna manera, por decirlo así, su título y su capacitación y su formación en competencia con los profesionales que lo hacen en forma independiente y tienen que pagar el triple de lo que pagan en el BPS. Hay un montón de temas que tenemos que estudiar allí. Hay muchas organizaciones sociales de profesionales que están elaborando documentos y propuestas para hacer a esa comisión. Y bueno, esperemos que tenga el mejor resultado. Por lo menos en el poco tiempo que nos quede en el directorio, estaremos trabajando en estos temas y proponiendo para las próximas elecciones, que son el 10 de diciembre, como les comentaba, donde se van a elegir los 5 nuevos directores electos de la caja. Sepan que el próximo directorio es honorario, y allí intentaremos cambiar la realidad, porque la realidad se ha venido repitiendo, y no solo el Poder Ejecutivo de turno ha sido responsable de la situación de la caja, el sistema político, sino también los propios directorios, ¿no? Que no han tomado resoluciones en favor de los profesionales
y que han procrastinado, como decía un ex director de la Caja, han dejado pasar el tiempo de tomar las resoluciones que se pueden tomar. Nosotros, entre otras de las propuestas para el 10 de diciembre, tanto en activos como en jubilados, donde vamos a presentar listas en ambos y estamos armando un lindo equipo de trabajo para la elección, pero también un lindo equipo de trabajo muy profesional, muy serio y muy dedicado para la gestión del próximo directorio de la Caja, en un gran acuerdo con muchas listas de muchos grupos de interés y bueno, gente que está organizada, que nos vamos a sumar para cambiar los destinos de la Caja. Uno de los puntos que vamos a trabajar es ¿no? Es el de la transparencia, el de que la gente esté informada de todo lo que pasa en la Caja, de que sepan que no hay sueldos, desorbitantes, porque no va a haber sueldo para los directores, y que sepan que va a haber un nuevo equipo trabajando en la Caja, con una reforma de la Caja, precisamente desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista funcional. Esperemos que también desde el punto de vista del paradigma del aporte, que no aporten solo los profesionales independientes, que pasen a aportar allí todos los profesionales que ejercen su profesión independientemente del vínculo laboral. Es decir, si trabajan por un sueldo, pero trabajan como profesionales, deben aportar a la Caja de Profesionales. Por lo menos los nuevos, no los que están ya hoy de repente redondeando sus carreras o promediando sus carreras de aporte a la seguridad social, que han planificado así. Pero para los nuevos, a partir de la aprobación de una nueva ley o de un complemento a esta ley que se aprobó en el mes de julio, podamos entre todos sacar adelante la Caja. Es un sistema viable, la Caja puede ser autónoma, autosuficiente y puede ser un buen retiro para todos los profesionales. Los dejamos aquí, muchas gracias, nos vemos el martes que viene. Estamos en el programa Todas las Campanas.